Mamá, ¿los ángeles existen? Hola, bienvenidos a Nos la tomamos en serio, un programa que busca difundir el impacto positivo a través de la historia de personas. Hoy con nosotros Pedro Rivas. Pedro es médico cirujano, venezolano, especialista en trasplante de hígado. Bienvenido, Pedro. Hola, gracias a todos por la invitación. Gracias, Eric, gracias, Aníbal, Frank. Encantado de estar acá y poder compartir con ustedes la historia detrás del trabajo y la vida que me ha tocado llevar adelante. Pedro, médico cirujano, te especialistas en trasplante de hígado, pero para nosotros es muy importante el tema de la fundación. Porque ¿qué hecho marcó que hayas decidido crear la fundación Funda Hígado? Estamos en el año, ubíquense, en el año 89. Yo estaba terminando mi posgrado. Mi jefe en esa época, el doctor Ferrer, era un médico que trabajaba mucho el tema de enfermedades hepáticas. Y le refirieron, ustedes se deben recordar, había una familia famosa de toreros, que eran los Girón, y uno de ellos estaba enfermo. Yo lo vi morir a complicación de la enfermedad del hígado que desarrolló. Y la verdad es que eso me generó a mí la primera indicación de que había algo pendiente que se podía hacer. Es así que yo decido irme del país, me voy a vivir a los Estados Unidos y a formarme en esa actividad. Y allí surgió la primera idea, wow, yo para hacer esto necesito una estructura. Y en el año 99, junto con un compañero mío de la escuela, que es abogado, creamos Funda Hígado. Se registró en ese año y comenzó a hacer sus primeros trabajos en el hospital donde yo trabajo ahora, que trabajo en él desde el año 93, que es el Policlínica Metropolitana, que es un hospital privado en Venezuela. Esa es la historia detrás de Funda Hígado, cómo llega allí. Salud, a pesar de que no sé qué tan bueno sea para el hígado. Pedro, decides que se necesita una fundación, pero ¿qué es lo que hace realmente Funda Hígado? ¿Por qué para unos, para otros? ¿Cómo llega alguien a obtener los beneficios de Funda Hígado? Imagínate que el trasplante es una mesa que tiene 3 grandes patas. La pata número 1 es dónde lo haces. La segunda pata era quién lo hace. Y allí es donde Funda Hígado viene a servir como el nodo alrededor del cual nosotros podíamos reclutar a los mejores especialistas en anestesia, en cirugía, en terapia intensiva, en gastroenterología, en infectología, en coordinación hospitalaria de trasplante. Era como el sitio donde nos íbamos a reunir. Y la tercera pata tiene que ver con el financiamiento. Y cuando tú miras la factura de un trasplante de hígado que oscila entre los 70 y los $150,000, el 99.2% de la gente es de bajos recursos. Entonces realmente esta estructura le servía a todo el mundo. Entonces, Funda Hígado fue la estructura que me permitió, primero, reclutar a los mejores, segundo, relacionarme con el hospital, y tercero, administrar esos fondos en beneficio de los pacientes. Entonces realmente fue una plataforma perfecta, y de hecho su desarrollo del año 2001, cuando hicimos el primer caso, fue realmente muy positivo. Pedro, te voy a hacer una pregunta inocente. ¿Qué es el hígado y por qué es tan complicado esto de hacer trasplantes de hígado? El hígado es la glándula sólida más grande nuestra. Está ubicada justo debajo de tu pulmón derecho. Y es una glándula que tiene funciones que tú necesitas para vivir. Es decir, cuando esa glándula falla en su funcionamiento, tu vida se pone en peligro.
En los niños son enfermedades congénitas, las enfermedades virales, el alcohol es una, el hígado graso es otra. Hay mil razones, enfermedades autoinmunes. ¿Qué hace el hígado? Bueno, el hígado hace fundamentalmente, yo te diría que tres grandes cosas. Primero, te defienden, te generan anticuerpos para defenderte de infecciones, pero también forma parte de la generación de una serie de productos que necesitamos para vivir. Es un sitio donde se generan componentes que son básicos para la vida, pero además tiene una estructura de filtro. Entonces, usualmente el paciente llega al trasplante siendo un paciente muy enfermo y es una cirugía muy larga. Yo he estado en quirófano 25 horas continuas trasplantando un niño. El procedimiento per se es complejo, el paciente per se está muy grave y los requerimientos de cuidado son muy complejos. Entonces se juntan tres cosas que hacen que el trasplante de hígado sea de los trasplantes de órganos el más complejo, pero al mismo tiempo el que ha dado mejores resultados. Y el donante, Pedro, el donante me imagino que también es un paso complejo allí. Ok, ese es un punto súper importante, Fran. Ya hoy en día existen dos grandes fuentes de donantes. La fuente natural es el donante con muerte encefálica. Pero del año mediados del 2000, que empezó a hacerse general el uso del donante vivo. Porque el hígado, a pesar de que es una estructura sólida, nosotros podemos dividirlo. Y el hígado tiene 8 segmentos. Y yo puedo tomar 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos y trasplantárselo a un familiar tuyo. De allí nace el trasplante en niños, que fue algo que comenzamos en el año 2005 y que hoy en día estamos celebrando 15 años de haber hecho el primer caso. Yo soy Estefanía Lugo y pronto voy a ser operada de un trasplante de hígado. Mi papá va a ser mi donante de hígado. Mis médicos que me van a operar son Pedro Rivas y el doctor Cato. Fíjate, en el 2004 yo tenía una presión muy fuerte de los padres porque ellos veían a sus niños morir y veían que los adultos sí se podían trasplantar. Para hacer el trasplante de niños, tú necesitas montar 2 quirófanos simultáneos. Un quirófano que se encarga de tomar ese segmento del hígado que nosotros como padres estamos dispuestos a darlo a nuestros hijos, y el otro quirófano donde está el niño enfermo, donde tenemos que retirarle el hígado, que se va a sustituir por el hígado donado del papá. Entonces, el trasplante de vivo a vivo tiene un nivel de complejidad diferente al de trasplante que viene de donante cadavérico. Y yo no tenía ese socio con el cual montar esta estructura. Entonces yo me fui a mis raíces y fui a buscar a mis compañeros de Chicago. Nos reunimos con la gente del hospital y el hospital no estuvo de acuerdo que ellos vinieran a Venezuela. Yo recuerdo que eso era agosto del 2004. Yo regresé al país devastado, frustrado, pensando qué otras alternativas podía tener, quién podía acompañarme en esta tarea de iniciar este trabajo en el país. Y en diciembre del 2004 yo recibo una llamada de un número americano y atiendo y me está llamando un médico que yo no conozco. Me dice: yo estoy viendo una niña de un sitio que se llama Valencia. Esa niña está aquí en Miami visitando una tía y la niña necesita un trasplante de hígado. Ellos no tienen el dinero, pero yo estoy dispuesto a ayudarle. Wow, no lo puedo creer. Estoy buscando a alguien con quien iniciar esto. Bueno, entonces el individuo me dice: bueno, vente a Miami y vamos a hablar. Le digo: no, vente tú para Caracas. Cuando este individuo se monta en el avión, él me cuenta que él se sienta en el avión y cuando le sirven su comida, él agarra y saca el catálogo donde dice a dónde volamos. Cuando abre el catálogo se da cuenta que él estaba volando a Sudamérica. Él pensaba que él estaba volando a Centroamérica, porque este individuo que se llama Tomoaki Kato es un japonés que vivía en Miami y se estaba formando en Miami. El individuo llega a Venezuela, yo lo busco en el aeropuerto y hacemos en diciembre del 2004 la primera consulta pediátrica pretrasplante de la historia médica venezolana. Vemos a esta niña y quedamos con el acuerdo pro bono de que esa niña la íbamos a trasplantar en enero del 2005. Él se regresa a Miami, yo dejo todo listo,
pasa Navidad, viene el Año Nuevo, nos comemos las 12 uvas, celebramos con la familia. Cuando las cosas arrancan, yo llamo a la mamá a Valencia y le digo, mira, estamos listos, vamos a hacer los estudios que nos faltan. La mamá me dice, doctor, mi hija se murió el 21 de diciembre. Bueno, aquello a mí me dejó, la verdad es que fue un impacto gigantesco. Llamé a Tom y le dije, mira, la niña murió. La respuesta de él fue, mi compromiso sigue. Mi compromiso sigue. Semanas después conocí una niña del sur del lago de Maracaibo que necesitaba de un trasplante. Y es así como el 19 de abril del 2005, Emiliani Rodríguez, de 8 años, que hoy tiene 23, porque fue hace 15 años, fue la primera paciente trasplantada de hígado pediátrico de vivo a vivo en el país. Y fue el inicio de una labor de trabajo conjunto que hoy nos ha hecho que Tom y yo seamos básicamente hermanos y compañeros y no hemos parado de trabajar desde ese momento. Esa quizás es la historia para mí más grande. Bueno, Pedro, yo no sé, tengo que volver a Pedro. Salud. Salud. Muchas salud. gracias. Acabas de tocarnos la fibra fuertemente. Se me viene a la mente esto. Los milagros existen, pero Totalmente. también los milagros pueden hacerse. Y ese fue lo que yo acabo de interpretar de tu trabajo ese día. No esperaste a que el milagro sucediera, sino que empujaste para que el milagro se hiciera. Así que Sí. es un impacto positivo. Muchas gracias, Pedro, la verdad. Seguro. Cuando nosotros echamos esta historia, Tom se refiere a la niña como un angelito que vino a la tierra a juntarnos a nosotros dos. O sea, el propósito de esa niña que murió muy joven fue juntar a dos personas que no se conocían. Esa niña que no vivió más de 2 años vino con un propósito. Y ella permitió que decenas y decenas de niños hoy en día tengan una vida de la cual te puedo hacer referencia de un caso, que es el caso de Auralis. Auralis es una niña que a los 16 años nosotros la conocimos, es de Carúpano, y esa niña nosotros la trasplantamos. Cuando ella se trasplantó, ella le había dejado de hablar al papá porque el papá se divorció de su mamá cuando era una niña. Y la persona que era compatible con ella era su padre. Y el padre en un video dice, yo nunca había venido a Caracas, pero vine a Caracas para evaluarlo. Y si esto es lo último que yo voy a hacer en mi vida, lo voy a hacer. Entonces, Auralis se trasplanta, se reencuentra con su padre, se gradúa de bachiller. Y Auralis, el año pasado, en febrero, tuvo su hija, Suzette. Entonces, es una niña cuya vida se rescató y cuya vida hoy en día no solo es graduada, sino es una madre. Entonces, Salud, todo esto salud, es salud. todo esto es Salud esta- ¿Cómo es el nombre, perdón? ¿Cómo es el nombre? Auralis, ¿Cómo es el nombre? Auralis. Salud, Auralis, salud a ti, Salud. Pedro. Salud a ti. Después de que terminas un trasplante de hígado, pasan 1 o 2 días, no sé, o en la misma noche, te vas a tu casa. ¿Qué siente Pedro, el doctor, el que trasplantó, el que salvó la vida? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? El trasplante es de un nivel de complejidad que realmente ese momento para sentir qué pienso sucede cuando egreso al paciente y se va a casa. Sé que al momento del egreso luego vienen unos momentos extraordinarios donde nos encontramos en el momento en que se gradúan de bachiller, en el momento en que van a empezar el bachillerato, en el momento en que me cuentan que tienen novio o novia, en el momento en que me cuentan que se casaron. Oye, la verdad es que hace que tu familia sea inmensamente grande. Porque
las historias detrás de ellos, wow, te hacen pensar y entender que la vida es azarosa, ¿no? Tú no sabes en qué momento vas a estar del otro lado de la historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a Raúl. Raúl quiere ser futbolista y Raúl está patrocinado por el Caracas Fútbol Club, que es el mejor equipo de Latinoamérica, es el campeón de Latinoamérica. Estamos claros con eso, por favor. Y de Europa. El Caracas Fútbol Club lo está apoyando. Mire, él quiere ser un futbolista. Entonces, esa es su historia, ¿no? Esta campaña se llama Sueño Extraordinario. Y el sueño extraordinario es el sueño que Aníbal tiene, es el sueño que Eric tiene, es el sueño que yo tengo. Bueno, él tiene el sueño de ser futbolista. Entonces, para ser futbolista, él necesita trasplantarse. Entonces, nosotros somos un vehículo para que ese sueño se pueda hacer realidad. Entonces, realmente uno se complace cuando el sueño ya uno lo ve en pleno desarrollo. Ese es el momento en el cual uno descansa. Ahora, Pedro, entiendo que tú tenías un sueño que era Fundahígado y no fue suficiente con Venezuela y creaste Fundahígado América. ¿Por qué? Y cuéntanos de eso, por favor. ¿Qué es Fundahígado América? Sí. ¿Qué pasa si nosotros vamos al país? Conocemos el hospital, conocemos qué les falta, conocemos sus carencias y hacemos una tarea de educación, lo que llaman los americanos hands-on, en el hospital. Y así nace Fundahígado América en el año 2013 como una ONG americana y su propósito es crear una estructura educativa. De hecho, estamos lanzando una plataforma nueva que se llama Salas Virtuales de Esperanza. Entonces, hemos trabajado, por supuesto, en Venezuela, hemos trabajado en Costa Rica, hemos trabajado en República Dominicana, hemos trabajado en Guatemala, Salvador, Perú, Ecuador, y eso es Fundahígado América. ¿Eres optimista acerca de la tecnología? ¿Cómo tenemos que ver la tecnología? Yo creo que el tema del genoma y las modificaciones que se han logrado hacer con la técnica esta que se llama CRISPR, que tú puedes introducir material genético que no pertenece a la persona, pareciera que va a permitir en algún momento que nosotros tengamos granjas de animales modificados, en el cual si tú eres grupo A y tú pesas 80 kilos, tú puedes recibir el hígado de un mandril, de un cerdo que tiene una estructura completamente humanizada. Eso es muy a futuro, pero bueno, es algo que se puede pensar que puede llegar a pasar. ¿Tú crees en Dios, Pedro? Yo creo que la fe es parte importante de por qué pasan las cosas, ayuda a sentirse acompañado, pero también ayuda a la resignación, porque no lo hemos hablado acá, pero yo he perdido pacientes también. Yo nunca he perdido un paciente en una mesa operatoria, pero los he perdido en el postoperatorio o los he perdido por complicaciones posteriores. Y les debo decir que he perdido pacientes y he llorado desconsoladamente del dolor de haber perdido ese niño o esa niña que bueno, al final del día es el hijo de alguien, ¿no? Que quiere lo mismo que nosotros queremos para nuestros hijos. Un buen cumpleaños, una buena educación, un abrazo en Año Nuevo, una sorpresa un domingo en la mañana. Todo eso que nosotros queremos, esos padres lo quieren igualito para ellos. Ahora, Pedro, entonces la pregunta es la siguiente. Si tú pudieras hablar con Dios y pedirle algo para la fundación, ¿qué le pedirías? Te voy a ser sincero, yo le pediría a Dios que me diera salud. Eso es lo que le pediría para seguir adelante. Me la ha dado, por lo tanto estoy agradecido, pero le pediría que me la dé. Yo voy a pedir lo mismo, Pedro, porque la obra que haces lo merece, así que salud. Gracias. Pedro, ¿tú decidiste ser médico? ¿Fue por algo vocacional de toda tu vida o fue por algo casual? ¿Cómo llegaste a la medicina? Esa es una historia muy linda. Papá nació en un pueblo de Barinas que se llama Altamira de Cáceres y se van a Maracay.
Y llegan a mudarse en una casa en Maracay que tenía como vecinos una familia que se llamaba Los Serpa. Y dentro de esa estructura había una persona que se llamaba Miguel. Y Miguel tenía la edad de papá. Y Miguel se hizo el mejor amigo de papá. Y cuando terminaron su escuela, decidieron venirse a Caracas a estudiar en la universidad. Y papá estudió ingeniería y Miguel estudió medicina. Miguel era el único amigo de papá que no hablaba de estructuras, proyectos, licitaciones. Miguel hablaba de pacientes. Miguel tenía un buscapersona que le sonaba. Cuando Miguel entraba a la casa, yo sentía que yo estaba viendo a Dios en persona. Miguel fue la inspiración mía para yo ir adelante con la medicina. Y Miguel fue cirujano muy importante. Y yo creo que Miguel fue, digamos, la inspiración para yo irme no solo por el lado de la medicina, sino también por el lado de la cirugía. Durante toda la entrevista hablaste de los hijos. ¿Por qué? Hay una razón muy clara. Yo perdí a papá cuando tenía 14 años. Y yo sé exactamente qué es lo que es estar en esa acera de no tener papá. Entonces yo esa la conozco en detalle. Es llegar a la casa de un compañero de sexto grado, de tercer año, y escucharlo él decir: hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo nunca, más nunca poder decir eso. Entonces quizás yo he luchado para que me imagino que es terrible, que esa situación al revés, que esos padres, porque se supone que nosotros debemos enterrar, nuestros hijos nos deben enterrar a nosotros. Pero imagínate lo que significa el contrario. Entonces, la verdad es que la muerte de papá fue muy decisoria en muchas de las cosas que yo he hecho. Mucho, el compromiso, el no abandonar. De hecho, está en un post mío que dice, yo no me paro cuando estoy cansado, yo me paro cuando terminé. Y quizás eso es un poco el empeño que yo le he puesto a esto, un poco recordando siempre el 14 de febrero, Día de los Enamorados del año 1975, que fue el día que papá murió. Pedro, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y te dieran a escoger una época a la cual pudieras viajar, ¿a qué época te gustaría viajar? ¿Qué te gustaría hacer y por qué? Bueno, a mí me gustaría poder vivir en el otro espectro de la medicina. Me gustaría viajar al futuro y ver cómo va a ser la medicina, en la cual cuando nace tu hijo, yo puedo hacerle un screening y decirte: tu hijo tiene un 80% de chance de desarrollar un cáncer de colon entre los años 20 y 30. Por lo tanto, cuando tenga 19 años, pasa por acá para que jamás tenga un cáncer de colon. Una medicina donde yo pueda tomar acciones preventivas, porque sin duda es la medicina más poderosa, en la medicina donde yo, con herramientas muy útiles, yo puedo hacer que la vida de tus hijos sea completamente sana, feliz y con decisiones precoces que le eviten una enfermedad. Me encantaría de repente poder vivir esa época. Pedro, gracias por compartirlo. Nos lo tomamos en serio. Muchas gracias. Salud. Gracias. Salud.